El apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 2 de esta carta a los romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme la renovación de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo consejo. De conocer nosotros y poner en la práctica la voluntad de Dios. Pero no siempre el hombre ha sido encontrado ni es encontrado practicando, haciendo la voluntad de Dios. Y esto va para ministros, para pastores, para reverendos, para hombres que están en eminencia. Siempre tenemos que ser encontrados practicando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto de estar en contra de la voluntad de Dios no es algo nuevo. No es algo que se inventó en el siglo XXI, no es algo que trajo la tecnología, no, señor. Esto de estar practicando la contrariedad de la voluntad de Dios es algo tan viejo como el hombre mismo, porque fue en el mismo huerto del Edén donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, donde había una relación linda, agradable del hombre con Dios. Pero de repente el hombre se dijo a sí mismo: ya no quiero ser criatura, ahora quiero ser Dios. Y esto siguiendo el consejo que Satanás le diera por medio de la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 5. Le dijo Satanás: no moriréis. Lo que sabe Dios, que el día que comas de ese fruto que te prohibió, del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser igual a él. Y esto lo tomaron con mucha seriedad Adán y Eva, más que tomar en serio la voluntad de Dios. Practicaron el pecado, se rebelaron en contra de Dios, hicieron y tomaron lo que Dios les prohibió no hacer, y de repente, lejos de sentirse exaltados cual Dios, se encontraron degradados al extremo que fueron expulsados del huerto. Ahora, esta simiente de maldad de estar en contra de la voluntad de Dios continuó. A esta pareja le nació un hijo llamado Caín, su primogénito. Y encontramos en el capítulo 4 del Génesis que Caín trae ofrenda a Dios, pero no está la ofrenda conforme a la voluntad de Dios, y por esto Dios la rechaza. Pero Dios va a Caín, no a confrontarlo, sino a aconsejarlo, porque Dios es un Dios de consejo, de consuelo, de palabras de vida, que dan vida. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, trae vida, pero depende de la parte receptora que somos nosotros. Caín, Dios le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se te ensaña el rostro? Caín, si vos hicieses el bien, le dice Dios, ¿no crees que vas a ser enaltecido? Y después le vuelve a preguntar y a afirmar: Caín, el pecado está a las puertas. Si tú le permites entrar en tu corazón, el pecado se va a enseñorear en ti y vas a hacer lo que el pecado te ordene y no la voluntad mía. Caín siguió manteniendo su postura de estar en contra de la voluntad de Dios al extremo que mató a su hermano menor, mató a Abel. Y por ende ahí también se quiso llevar Satanás la oportunidad salvítica de toda la humanidad. Promesa dada en Génesis 3:15, que tenía que ser en Abel, esa simiente en la cual nacería Cristo. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Dice Génesis capítulo 4 versículo 25, conoció nuevamente Adán a su mujer Eva y le nació un hijo llamado Set, que significa Set, reposición, porque éste repuso a Abel su hermano. Gloria al Señor. Entonces Dios vuelve a sacar esa nueva cepa de bendición. La mató el diablo, la mató la desobediencia, estar en contra de la voluntad de Dios, pero Dios la vuelve a hacer nacer, y en Set de él viene ese seguimiento genealógico hasta Cristo, que en la cruz del Calvario nos regala la redención, nos regala el legítimo derecho a los que aceptamos esa muerte y la acción salvífica de Cristo, el legítimo derecho de ser hijos de Dios.
Después de Abel encontramos allá en el capítulo 12 del Génesis a ese gran hombre, Abraham. Es nuestro padre en la fe. Dice Gálatas que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero el padre de la fe también lo encontramos en determinado momento, como que acomodándose a su voluntad y no a la de Dios. Por eso es que, pastores, por muy grande que seamos, o por muy grande que nos creamos, Abraham era un hombre grande, un hombre que nos dio ejemplo en fe, pero tuvo sus momentos débiles. Por eso tenemos que cuidarnos y siempre estar agradando a Dios conforme a su voluntad. Abraham de repente siente que la promesa ya ha pasado 10 años, se había tardado mucho, agarra el consejo de Sarai, su mujer, se acuesta con Agar y nace Ismael ayudándole a Dios. Y en vez de ayudarle, que nos creó ese grave conflicto que hasta hoy persiste en el Medio Oriente, aunque profético, pero esto será por no esperar la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Y allá continúa nuevamente, allá, lo de Abraham continúa en Esaú. Continúa en Esaú. Esaú, dice la Biblia en el capítulo 25 del Génesis, que venía de cazar. Él era hombre de cacería, era cazador. Viene cansado, maltratado, polvoriento, sudado. Se sienta y Jacob, que era hogareño, está ahí cocinando unos frijolitos, una lenteja bien sabrosa, y quién sabe qué le echó para llamar la atención. Y aquel hombre cansado le dice: regálame lenteja. Entonces Jacob, aprovechadito, le dice: el plato de lenteja por tu primogenitura. ¿Y sabe lo que hizo Esaú? La Biblia lo dice en el capítulo 25, versículo 32 del Génesis. Esaú le dice a Jacob: si ya me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Qué terrible posición. No nos pudo bendecir Esaú a nosotros, sino que por andar tomando decisiones donde no se deben tomar decisiones, perdió la oportunidad de bendecirnos. Ahora nos bendice Jacob. Cristiano, líder, pastor, reverendo o quien sea, no ande tomando decisiones cuando no esté en condiciones de tomarlas. Cuando usted esté cansado, cuando esté abrumado, cuando esté pasando un conflicto terrible, no ande firmando contrato con nadie, no ande tomando decisiones que mañana va a tener que lamentar. Esaú se lamentó, comió, está bien, sació el instinto natural del cuerpo, pero su mente no estaba despejada para hacer el contrato y vendió su primogenitura. Por eso es que Jacob la reclama. Y Jacob la reclama, y ya en el capítulo 27, versículo 27 del Génesis, encontramos que ya Isaac está bendiciendo a Jacob en vez de Esaú. ¿Usted recuerda lo que dice la Biblia en el capítulo 3 del Éxodo? Cuando se le presenta a Moisés, le dice Dios a Moisés, identificándose: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. Perdón, no dijo Esaú, pero tenía que haber dicho Esaú. Pero como este hombre terco tomó la decisión cuando no debió haberla tomado, de vender su primogenitura, ahora dice el Dios de Jacob. Ahora nos bendice Jacob. Esaú estuvo en contra de la voluntad de Dios al vender el regalo de Dios, ofertarlo por una tontería. ¿Cuántos ministros, cuántos cristianos venden su primogenitura por unos cuantos centavos? ¿Cuántos cristianos venden su primogenitura por 5 minutos de placer? Y después vienen las lamentaciones. Esaú, aún acentuando más su contrariedad a la voluntad de Dios, después quería matar a Jacob, y Dios no lo permitió. Continúa allá esa simiente del mar. Ya queda sentado anticipadamente por Dios que el hermano mayor servirá al menor. Esta es la voluntad de Dios ahora. El mayor servirá al menor. Quiere decir la Biblia: el que quiera ser mayor, hágase menor. Ahí encontramos en Génesis capítulo 37 a los hijos de Jacob, 12 hermanos. 11 de ellos, los más mayores, están en contra del menor, en contra de José, porque José anda conforme a la voluntad de su padre, Jacob.
Porque José está conforme a la voluntad de Dios. Porque José, andando en los caminos de Dios, informaba de los malos pasos y la mala fama de sus hermanos a su padre. Esto le agrada a su padre y le agrada a Dios. Sí, Señor. Por eso Dios le revela sueños. Por eso Dios contacta con José por medio de sueños. Habla con él por medio de sueños. Y estos sueños se los cuenta José a sus hermanos. Y ellos, muy molestos y enojados, contrariando la voluntad de Dios, le dicen en el 37:8: tú reinarás sobre nosotros, chiquitín, menor de edad, menor que cualquiera de nosotros. Esa era la voluntad de Dios y lo demuestra la historia. Después José no gobierna solamente sobre sus hermanos, además de gobernar sobre ellos, gobernó sobre la gran nación poderosa, imperio egipcio. Esa es la voluntad de Dios. Cuando se cumple la voluntad de Dios, todo nos sale bien. Los mayores tenían que servirle al menor, porque el menor es el que hace la voluntad de Dios. Los pequeños hacen la voluntad, los humildes hacen la voluntad de Dios. Allá encontramos en Número capítulo 12 de nuevo, se repite la historia. Dos hermanos menores, la mujer y el varón, María y Aarón, utilizando como excusa a la mujer cosita que tenía Moisés, le dicen: bueno, ¿y quién dice que Dios solamente habla por medio de Moisés y no ha hablado también por medio de nosotros? Queriendo tomarse la prerrogativa de ser mayores de edad y que podían tener la autoridad o más aún que Moisés. Pero Dios se molesta y le dice: con cualquiera de ustedes voy a hablar en visiones y en sueños, pero con Moisés, que es mi amigo, yo hablo con él cara a cara. Gloria al Señor. Es la voluntad de Dios. El menor le agrada a Dios. El que se considera menor le agrada a Dios. Si no, váyase a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Dios había mandado anticipadamente a Samuel y le dijo: ve a la casa de Isaí, a Belén, a la casa de Isaí, ahí me van a ungir a un hijo de él como rey. Llega Samuel a la casa de Isaí y de repente encuentra Samuel que en la casa de Isaí están en contra de la voluntad de Dios, porque estos son todos tus hijos. Falta uno. El pequeñito, el menor, el que está hediondito a cabra, oveja, el que anda ahí con lodito en la sandalia, a lo mejor reventada, el que anda un saquito ahí todo viejito lleno de piedras y una onda ahí. Ese falta. Entonces, ¿qué dijo Dios? No nos sentamos a la mesa hasta que no se haga la voluntad mía, dijo el Señor. Sí, y se terminó haciendo la voluntad de Dios. Mandaron a traer al chamaquito, al chaval, al cipote, decimos aquí en Nicaragua. Los mandaron a traer. Y cuando entra David, el humilde, el sencillo, el chavalito, el cipote, el despreciado, Dios le dice a Samuel: ese es, a ese me vas a ungir por rey sobre todo Israel, gloria al Señor. Los mayores sirviéndole al menor. Y a mí me agrada porque Samuel agarra el cuerno de la unción y unge ahí nomás a David. En este acto de unción, de ser elegido por Dios como rey, David es encontrado conforme a la voluntad de Dios. Sí, Señor, es en este acto. Porque observe usted, cuando nos vamos al primer libro de Samuel, en este mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 10, cuando se unge a Saúl, Saúl es conforme a voluntad de hombre, porque en el capítulo 8 llegaron, ¿verdad?, los israelitas, los ancianos de Israel, donde Samuel le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan conforme a la voluntad de conforme a la voluntad de Dios, ni a tus preceptos, entonces queremos rey como tienen nuestros vecinos. ¡Qué terrible decisión! Ya no queremos, dijeron, ya nos aburrimos de Dios como rey. ¿Qué juez ni qué 8 cuartos? No queremos a Dios como rey. Ahora queremos un rey terrenal, un rey conforme a la voluntad de hombre, un rey como lo tienen los vecinos. ¿Cuántos cristianos, cuántas iglesias se acomodan a como son los vecinos? Acomodémonos a la voluntad de Dios. Y eso basta. Pero conforme, entonces Dios le dijo: Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Nómbrales el rey que quieren, pero conforme a voluntad de hombre. ¿Qué hizo Samuel? Unas redomas que vendían en el mercado. Ahí a cualquier precio, ahí se encontraban las redomas. Son unas vasijitas de barro hechas por hombres. O ya la andaba a comprar a Samuel, o se fue a comprarla. La cuestión es que llegó con una redoma y ungió a Saúl con aceite que había en una redoma, en un alabastro hecho por manos de hombre. Una vasija hecha por manos de hombre, ungió a Saúl. Vasija hecha por hombre para ungir a un rey conforme a la voluntad de hombre.
Pero en el caso de David, en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, que ya citamos, ahí es diferente. Cuando va a ungir a David, agarra el cuerno de la unción y lo derrama sobre David. Gloria a Dios, el cuerno, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Cuando Dios llama, las cosas salen conforme a su voluntad. Cuando Dios llama, te unge con aceite del Espíritu Santo. Qué lindo es ser ungido por Dios, no ungido por hombre. Qué lindo es ser llamado por Dios y no llamado por hombre. Cuando Dios llama, prevalece. Los ministerios que Dios llama permanecen. Aleluya. Porque está conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que encontramos allá también en el Evangelio de San Marcos. Encontramos a aquellos dos hermanos, a Santiago y a Juan, que llegan donde Jesús y le dicen: Señor, queremos ser casi como vos en el cielo. Gobernar ahí junto con vos. Ser ahí poderoso. Qué tristeza en el corazón de Jesús, ¿verdad? Qué tristeza. Y le dijo el Señor: saben que esa no es la voluntad de Dios. En cuanto a gobernantes terrenales es cuestión de hombre. Pero en este reino, le dijo Dios, en el versículo 44, el que sirve es el mayor. El que se haga menor es el mayor. En otro pasaje dice: el que se haga como niño, ese es el mayor. El que depende de Dios. Porque un niño depende de Dios. Un niño es dependiente. No, independiente, ya lo tengo todo, mi ministerio grande. No, Señor. No son alborotos de hombre. No son asuntos de hombre, es voluntad de hombre. La voluntad de Dios es ser humilde, sencillo, como un niño, dependiendo siempre de Dios. Y por esta razón es que nos encontramos, cuando no se hace la voluntad de Dios, que los hombres quieren tercamente hacer prevalecer su voluntad, aunque se rompa el corazón de Dios, aunque llore el corazón de Dios, aunque se lastime el corazón de Dios. Así sencillamente en cosas que no parecen, ¿verdad? Allá Adán y Eva dijo: ya no quiero ser criatura, ahora quiero ser Dios. Allá el pueblo de Israel dijo: ya no queremos a Dios como rey, queremos ya no queremos a Dios como rey, queremos un rey terrenal. Entonces, cosas sencillas, también el hombre se opone a la voluntad de Dios. Imagínese usted recuerda a Michael Jackson. Michael Jackson se dio a quitar la piel morena, la negrita. Es bonito ese color, pues, es bonito. Si los blancos, lo que pasa es que nos hemos desteñido. Y se la dio a quitar la piel morena y se puso una blanca. Dicen que hasta cáncer le dio, a mí no me conta, pero dicen, ¿verdad? Pero ya no se miraba normal. No se miraba normal. Y se le olvidó a él que habían videos grabados cantando y bailando cuando era morenito. Pero él dijo: ya no quiero ser moreno, ya no quiero ser negrito, yo quiero ser blanco como los blancos. El problema es también que los blancos quieren ser negros. Usted se encuentra los blanquitos. Los europeos y norteamericanos vienen mucho aquí a este país, a estos países tropicales, y se van a los mares, se echan unas cremas especiales y se exponen al sol, porque bronceados llegan a sus países a lucir el color moreno. Mientras que el moreno quiso ser blanco, los blancos quieren ser morenos. No estamos conformes a la voluntad de Dios. Los gorditos como yo, ahí andan corriendo a la manzana ahí en torno a su casa, porque quieren ser delgados. Pero los delgados ya andan bebiendo vitamina A, B, C, hasta el abecedario, y todo el abecedario se lo ven en vitamina, y se comen unas grandes sopas de mondongo bao. Esos son los platos típicos de Nicaragua, que engordan, y entonces el flaquito quiere ser gordito. El gordo corre para adelgazar, y el flaquito come y bebe vitamina porque quiere ser gordito. Nunca estamos conformes a la voluntad de Dios. Aquí en Nicaragua nosotros le decimos a los que tienen el pelito paradito, ¿verdad?, que no son africanizados, le decimos chirizos. Y los chiricitos se van al salón de belleza y le dicen al estilista: mire, por favor, métame esa máquina aquí, caliéntela a todo vapor y quémeme el pelo, porque yo quiero tener el pelito africanizado, quiero ser murruquito. Aquí le decimos murruquito a los crespos, a los que tienen color africanizado. Ya no quiero ser chiricito, quiero ser crespito. Pero también llega el crespo al mismo salón y le dice: señora, ya no quiero seguir siendo crespo, yo quiero quiero el pelo chiricito. Quiero el pelo chiricito. Entonces, estamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe lo más terrible del caso, hermano? ¿Sabe lo más terrible de este caso? Que ahora los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres.
Así es. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Contrariando la voluntad de Dios. Contrariando la voluntad de Dios. Varón y hembra los creó Jehová. Qué terrible es encontrarnos en contra de la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan a Charles Darwin. Charles Darwin. Desde niño fue cristiano. Adolescente fue cristiano. La gran parte de su juventud fue cristiano. Tuvo que llegar a la universidad a estudiar biología y se le metió al hombre que ya renunció a su familia, renunció a sus padres, a sus primos y todo porque ahora quería ser mono. Ahora dice que su familia eran los monos. Él, sus primos hermanos eran los monos. Y se le metió a eso y lo mantuvo. Gracias a Dios que como teoría nunca pudo demostrarlo científicamente. El famoso hombre cromañón, el famoso eslabón perdido nunca lo demostró. Nunca lo demostró. Ahí está. Nunca demostró ese eslabón que une a la raza humana con el mono. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1 versículo 24 dice la Biblia que Dios crió a los animales según su género, según su especie y mucho más entre los animales y el hombre. Dios puso una barrera genética que no se puede romper. Aleluya. Pero el hombre siempre quiere estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quieren estar conforme a los planteamientos de este siglo. Conforme a lo que plantea este siglo. Los jóvenes cristianos van a clase, a las universidades, a los colegios. Y cuando miran que están en el grupo y aquellos comienzan a fumar y a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, de repente se sienten raros, se sienten mal, y aquellos humillándole diciendo sos gallinas, sos una diferencia entre nosotros. Entonces terminan haciendo lo mismo. No, el cristiano se mantiene cristiano donde sea. El cristiano es luz aunque esté en medio de las tinieblas, porque en la tiniebla es que resplandece la luz. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja y dice: ya no estéis conforme a los planteamientos de este siglo. No estéis conforme a este siglo, sino transformados y renovados en la transformación de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios me les bendiga, hermano.